Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que muy bien, ya vuelvo una semanita más por aquí. Te saluda Pablo Strubel, ya sabes, el organizador de las jornadas de los grandes viajes, de este podcast, de la aventura de viajar, de muchos otros proyectos viajeros que intentan fomentar el que salgamos a recorrer el mundo, que lo hagamos con respeto, con curiosidad, con ilusión y con un poquito más de sabiduría que nos dan las personas a las que me gusta entrevistar. Y hoy nos vamos a ir de viaje en familia por Sudamérica con, dos niñas de 4 y 6 años. Vamos a ir con toda la familia. Vamos a ir de la mano de Sergio Gago, que es a quien entrevisto, pero que hizo un viaje en 2019 durante 7 meses con su esposa Laura y su hija Mara y Susana de 4 y 6 años en ese momento. Sergio Gago le conocemos desde hace tiempo, participó en las jornadas IATI de los grandes viajes de 2019 o de 2018 y estuvo dando una masterclass de cómo vivir viajando, de nomadismo digital, porque él llevaba 15 años dirigiendo equipos técnicos, desde pocas personas hasta cientos de personas como desarrollador de software, programador, y viajó durante 5 años con su pareja por Estados Unidos, por Asia, por Oceanía. Estuvieron 5 años viajando, trabajando, algunos trabajos en remoto por ordenador, pero otros como instructores de buceo, por ejemplo, aprendiendo artes marciales a la vez que enseñaban inglés por las tardes, obtuvieron unas becas. O sea, de repente como que en esos 5 años hicieron muchísimas cosas, les dio tiempo a experimentar muchas actividades y a vivir de ellos y a vivir viajando y a recorrer el mundo mientras tanto. En el programa de hoy vamos a hablar del último gran viaje en familia, como te digo. Lo hicieron con una furgoneta que compraron en Chile y estuvieron esos 7 meses recorriendo Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, Bolivia y Perú, más bien toda la parte andina del continente hasta que llegó el COVID y tuvieron que regresar de una manera bastante complicada que no hemos entrado a hablar porque realmente daría para un podcast entero por la falta de colaboración y de coordinación de la Embajada Española, que estuvieron bastante desbordados al parecer. Pero en el podcast de hoy pues hablamos un poco del hecho de viajar en familia, de las diferencias de hacerlo en comparación a viajar en pareja. Hablamos mucho de qué supone para los niños, cómo se organizan en ruta, pero también de cómo es eso de vivir viajando, vivir traviajando, trabajar en ruta, si es tan idílico o no como parece desde las redes sociales, el nomadismo digital y desde luego pues de anécdotas viajeras, en concreto de algunas que ha ido salpicando la entrevista que seguro que te van a resultar interesantes. No me enrollo más, os dejo ahora mismito con la entrevista que acabo de finalizar. Me ha gustado mucho conversar con Sergio después de bastante tiempo y espero que a vosotras os entretenga y aporte, porque también creo que hay información para los que estéis pensando en un gran viaje por América o en furgoneta, o traviajar o viajar en familia. Pues creo que hay un poquito de información para todos, a la vez que esa inspiración viajera que intento aportar cada semana. Nada más, muchísimas gracias por tu escucha y te envío un saludo. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy buenas. Pues muy bien y muy contento de estar aquí hablando contigo de viajes. Sí, lo bueno de hablar por internet es que nos permite conectarnos allí donde estemos. Yo estoy en Madrid en estos momentos y si no me equivoco tú en Berlín, que es donde estás viviendo estos últimos años.
Estoy efectivamente en Berlín, pero bueno, lo bonito es que me puedes pillar en cualquier otra zona horaria del planeta, pero ahora mismo estoy en Berlín. ¿Esto por qué dices que te puedo pillar en cualquier hora, en cualquier franja horaria del planeta? Bueno, porque tanto objetivo personal como profesional es moverme lo más posible y tener el mayor número de experiencias posibles. Entonces, ahora me pillas que en un par de semanas nos vamos todos a hacer una pequeña ruta por Estados Unidos, pero dentro de 2 meses y pico lo haremos por el norte de África y Marruecos, y dentro de 5 o 6 meses por Japón. Entonces, hay que vivir cosas excitantes y moverse continuamente. Yo en la introducción ya he mencionado, claro, que tú tienes un trabajo que te puedes llevar contigo. Tú encarnas ese nómada digital desde un momento, desde una época, yo creo, en que apenas, o sea, desde hace tantos años ya, en un momento que casi no se sabía qué era eso. El hecho de dedicarte a trabajar en remoto, con ordenador, ¿fue algo deliberado para poder viajar por el mundo cuando te estabas, digamos, planteando tu carrera profesional? Totalmente. Yo empecé mi carrera profesional como programador, que al final es cierto que es una de las profesiones que más tendencia tiene al digital nomadismo, pero lo tuve que construir, ¿no? Y esto fue como bien dices, en una etapa muy previa a que el concepto de nómada digital ni siquiera existiera, ¿no? De hecho, recuerdo unas jornadas de los grandes viajes donde hablaba del libro que publiqué, Nómadas Digitales, ¿no? En este aspecto, hace muchos años ya. Y, y fue un trabajo de trabajar con clientes, con mis jefes, con mis managers, con el tipo de trabajo que hacía, para que en una época donde no podías comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto, donde no había wifi en cualquier sitio, a lo mejor buscabas un Starbucks perdido, un McDonald's perdido en Asia, pero aún así se podía hacer. Entonces, fue trabajar durante mucho tiempo para conseguir hacer un viaje sostenible. El hecho de decir, no quiero viajar solo por 6 meses o 8 meses o 12 hasta que se me acabe el dinero, sino quiero poder alargar esto tanto tiempo como me apetezca y me dé la gana. Esto fue antes de que tuvierais hijos, pero estáis, bueno, siguiendo más o menos esa vida nómada, porque el viaje del que vamos a hablar hoy, bueno, uno de los viajes, el último largo que habéis hecho en familia, que estuvisteis 7 meses por Sudamérica, ese ya fue con vuestras hijas, Mara y Susana, que creo que tenían 4 y 6 años cuando empezasteis el viaje. O sea, ya es una forma de vida, bueno, ahora estáis más asentados, pero digamos, es una forma de vida a la que no renunciáis. Yo creo que no renunciaremos hasta que acaben nuestros días, ¿no? O mientras la salud lo permita. Tanto Laura como yo hemos viajado siempre, primero solos, lo llamo quizá las 3 edades del viajero, ¿no? Primero Sí. viajas solo, luego viajas en pareja y luego viajas con familia. Y repetir, ¿no? Luego me imagino que en algún momento tienes el síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando tus hijos o hijas Sí. se hagan mayores y entonces vuelves a viajar, no sé, como jubilado quizá, y continuamente haciendo el wanderlust, que dicen en inglés, ¿no? La pasión por descubrir cosas nuevas, experiencias nuevas, culturas nuevas. Entonces, efectivamente, tuvimos nuestro gran viaje, que fueron pues, casi 5 años dando vueltas por el mundo. Es cuando escribimos este libro que te comentaba, donde trabajábamos en remoto, donde trabajábamos como instructores de buceo, etcétera, etcétera. Y entonces volvimos a España, donde vivimos una temporada en Barcelona, y nos dedicamos un tiempo bueno, nacieron nuestras hijas, seguimos trabajando cada uno en un poco nuestra profesión, pero teníamos claro que una de las partes fundamentales de educación que queríamos dar a nuestras hijas era precisamente esta cultura de viajes, el entender y compartir con personas de todo el mundo y estar abierto a este tipo de experiencias. Cuando uno viaja por mucho tiempo, están las grandes excusas, ¿no? Que se pone la gente. No tengo dinero, mi trabajo no me permite moverme, tengo una hipoteca, tengo que cuidar de mi familia. Muchas de estas razones son válidas, ¿no? Mm. Pero una de las razones que mucha gente se pone para no viajar, o para no viajar más allá de las 2 semanas de vacaciones, es tengo hijos o hijas. Y creo que es una gran falacia, ¿no? Porque precisamente los niños tienen
absoluta flexibilidad y capacidad de absorción para los viajes, que sobre todo si lo haces desde el principio, se acostumbran. Y muchas cosas que para nosotros son problemitas del viaje, ¿no? O logísticas, para ellos son auténticas aventuras. Y luego una parte muy bonita también es redescubrir cosas que tú ya conocías a través de sus ojos, ¿no? Por ejemplo, el estar en Tailandia, que es un país que nosotros tenemos perfectamente viajado y recorrido de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Y que nos encanta y siempre que podemos volvemos. Pero el verlo y estar allí con nuestras hijas nos ayuda a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y también la manera en la que interactúas con otras personas. Sí, la verdad es que esos ojos nuevos, esa mirada fresca, ¿no? Sin prejuicios también, ¿no? De ver todo por primera vez. De los padres y madres que he entrevistado dicen, ¿no? Que es una maravilla porque también a ti te permiten, bueno, disfrutar redescubriendo a través de ellos, ¿no? Que desde el primer momento empezasteis a viajar con ellos, con ellas en este caso. Yo creo que el primer viaje de ambas hijas fue cuando tenían pocos meses. En el momento en el que se pusieron las primeras vacunas, recuerdo que Susana ya se pasó casi 3 meses en Vietnam. Yo siempre les digo, sois muy afortunadas porque tenéis más sellos en el pasaporte con menos de 8 años de los que yo tenía con 25 o con 30 años. Y creo que bueno, en cierta manera son afortunadas en ese sentido. Y ahora el hecho de viajar a cualquier país del mundo no les supone absolutamente ningún problema. Pero sí, con meses, aprovechando estos primeros meses donde todavía los aviones no tienes que pagar billete, ¿no? O se pueden sentar en la cuna, donde los hoteles todavía solo pagas por 2 personas, ¿no? Ahora ya hemos pasado a pagar por 4 y a necesitar habitaciones más grandes y obviamente afecta en el presupuesto, pero estas primeras partes donde lo único que tienes que llevar es la ropa para cambiar, pañales y cuando son lactantes todavía es perfecto, ¿no? Es el momento ideal. Que precisamente a padres y madres, bueno, menos viajeros tal vez es el momento que más les preocupa, ¿no? Ven a su bebé como indefenso y en el fondo es cuando más apegado y más seguro va, se podría decir, porque está contigo todo el rato. Exacto. Obviamente hay que tener una serie de precauciones que quizá cuando viajas solo puede ser más cabeza loca y no tenerlas, ¿no? Pero tener un buen seguro de salud, ¿no? Tener una buena logística de cualquier cosa que pueda ocurrir, desde un resfriado hasta cualquier otro percance de salud. Todo este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta, pero al mismo tiempo... yo obviamente no soy médico y quizá esté diciendo una tontería, ¿no? Pero el hecho de que los niños desde muy pequeños se enfrenten a distintas culturas, a distintas bacterias, a distintas alergias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que les debe hacer un poco más resilientes en ese sentido, ¿no? A veces, quizá en nuestros países occidentales somos demasiado conservadores con absolutamente todo. Y no sé, el chupete, pasarlo por agua hirviendo y todas estas cosas, pero luego los ves en una playa de Malasia reptando por la arena y jugando con los peces entre medio de los corales. Yo creo que se les da una resiliencia bastante única. Pero bueno, me puedo estar equivocando, claro. Ya. ¿En qué ha cambiado? Has mencionado algunos aspectos, desde luego el económico, ¿no? Pero ¿en qué ha cambiado el cómo viajáis siendo pareja a siendo familia? ¿O qué cambios va a encontrar una familia, llamémosle novata con todo el respeto, en el sentido de que no han empezado a viajar mucho y tal, con sus hijos, respecto a cuando viajaban, cuando eran una pareja? Yo creo que depende un poco cómo viajaran ellos como pareja, ¿no? Pero en nuestro caso, que quizá éramos un poco más caóticos y menos planificación y aprovechábamos más el momento, ¿no? No sé, recuerdo una oportunidad donde un vuelo súper barato de ir a Asia pues nos cambió el plan para ir a Australia en lugar de hacia el otro lado. Quizá con niños tienes que ser un poquito más planificador en ese sentido. Y luego también que tienes 2 opiniones, en nuestro caso 2 opiniones adicionales. Ya no es lo que a ti te apetece hacer, sino lo que les apetece hacer a ellas, ¿no? Luego, un tercer aspecto es la energía
y la gestión de actividades y de expectativas, ¿no? Si tú vas a un parque de atracciones y esperas montarte en las montañas rusas más heavies, pues con un niño o una niña de 6 años no vas a poder hacerlo y tampoco vas a pretender que te esté esperando continuamente en la cola a que acabes. Por tanto, bueno, acabas haciendo otro tipo de actividades que quizás son más de slow traveling, más orientadas a niños, pero de la misma manera que lo harías en casa, y que te ayudan a ver otra forma de viajar. Por ejemplo, en Vietnam, estos meses que te comentaba antes, pues buscamos un pequeño colegio guardería y esto nos ayudó a conocer personas, familias vietnamitas, a tener relación con ellos, a ver exactamente cómo ellos cuidan y crían a sus hijos, ¿no? Y a tener experiencias muy, muy interesantes. Quizá esto no habría sido la típica ruta que haces de norte a sur, Ya, ¿no? Pero claro. bueno, eso luego no quita que no hagas Halong Bay o que no vayas a todos los sitios que te interesen de este país. Yo creo que es una combinación donde, bueno, tienes unas personitas que tienen también otros intereses. Algunos de ellos van a combinarse y van a ser los mismos que los tuyos, pero otros pues serán distintos, ¿no? Y tienes que adaptarte. Sí, sí. Bueno, al final eso, que el bienestar de toda la familia hará que sea un buen viaje, ¿no? Hay que pensar y adaptarse un poquito a todo. En vuestro viaje por Sudamérica, que se empezó en septiembre de 2020, en este caso decidisteis viajar en furgoneta. ¿Esto fue la primera vez que lo hacíais? Y bueno, y preguntaros un poquito por qué decidisteis este medio de transporte frente a otras veces que ibais en eso, de mochileros por ahí. Bueno, nosotros cuando se dieron varios factores en cambios de trabajo y demás, y justo 2 años antes de que empezara la educación obligatoria, vimos que era el momento ideal para hacer la siguiente gran ruta, ¿no? Intentamos hacer una cada 5 años como máximo, o así, 5 o 6 años, hacer una gran ruta, un viaje de al menos un año. Primero, porque ayuda a no pensar en las rutas como si estuvieras de vacaciones, sino que tienes que planificarlo como un proyecto de larga duración. Y segundo, porque te ayuda, es verdaderamente una empresa que haces a nivel familiar. Entonces, cuando pudimos planificar esto, decidimos hacer Sudamérica por 2 razones. Una, porque creíamos que era un sitio ideal para viajar con familias y para las épocas y para hacerlo en modo ruta de carretera. Y 2, porque nosotros no lo habíamos hecho nunca. Entonces, nuestra decisión fue, queremos hacer Asia, que lo conocemos muy bien, lo tenemos muy por la mano y sabemos perfectamente lo que hacer y lo que no hacer y demás, o queremos hacer algo que sea nuevo para ambos, ¿no? Y entonces decidimos Sudamérica por todas estas razones y también por convertirlo en un proyecto educativo, como parte de la educación de Mara y de Susana. Anda. Luego, sí que habíamos hecho rutas en furgoneta. Australia lo hicimos en furgoneta y Nueva Zelanda. Entonces, ya teníamos esta experiencia de campervan, de comprarla en un sitio y venderla en otro. Entonces, pensamos que iba a ser una maravillosa opción. Luego, nos encontramos que no necesariamente era la perfecta, pero decidimos hacerlo de esta manera. Yo creo que cometimos varios errores en la planificación de este viaje y ahora puedo comentar alguno de ellos. Hombre, sí, sí, cuenta, que esto al final resulta de utilidad. Quizá la primera decisión que tuvimos que tomar fue llevar un coche o una furgoneta desde España o desde Europa, mandarla en Rorro, ¿no? en barco y recogerla allí, hacer los papeles y luego devolverla de vuelta a España, o comprarla en Sudamérica. Entonces, nosotros decidimos intentar hacer lo mismo que ya hicimos en Australia, que es comprarla en un sitio y venderla en otro. Y decidimos comprar la furgoneta en Chile y venderla en Colombia, que era la ruta, por la época en la que íbamos a ir, era un poco la ruta que teníamos pensado hacer. Luego en Colombia vender la furgoneta y saltar ya hacia Centroamérica y seguir subiendo. Nuestro plan era hacer un año y pico, sin ningún plan de volver específico. Lo que nos encontramos es que la legislación
de matricular, repatriar vehículos y demás en Sudamérica es un poco más compleja que hacerlo dentro de un país, dentro de Australia, por ejemplo. Y, por ejemplo, al gobierno chileno no le gusta nada que un extranjero compre un vehículo y lo saque del país. Nos encontramos, por ejemplo, que había cruces fronterizos, sobre todo en la parte norte, que directamente no te dejaban cruzar. Y tenías que firmar una carta jurada de que ibas a devolver el vehículo, etcétera, etcétera. Ostras. Y luego vender la furgoneta no es nada fácil fuera, ¿no? Tenías que hacer una serie de algarabías extrañas que se pueden hacer y mucha gente las hace, pero hace que todo sea un poco más complejo. Entonces, visto en retrospectiva, quizá me habría traído a un coste muy similar, realmente, me habría traído una furgoneta o un 4x4 desde España. Y luego lo que nos encontramos es que en gran parte de Sudamérica un Airbnb o incluso un pequeño hospedaje te puede salir prácticamente igual de precio o incluso más barato en ocasiones que un camping. Por tanto, nos encontramos que muchas veces, apenas dormimos dentro de la furgoneta porque, por un lado, éramos 4. Las niñas eran pequeñas. Teníamos que dormir 2 en una tienda afuera y 2 en la campervan. Entonces nos encontramos con que a lo mejor nos salía más barato y tener mucho más confort, obviamente, en un Airbnb que quizá nos costaba $20 en una noche. Que es la otra parte, ¿no? Con niñas pequeñas también a veces necesitas un poquito de confort, necesitas lavadoras, muchas más lavadoras, sí. Muchas más. Por tanto, al final pues nos dimos cuenta que habríamos estado mejor con un coche más pequeño o un 4x4, pero un poco más cómodo y viajando. Pero bueno, igualmente con Roxanne nos fue súper bien y estuvimos súper contentos. Lo que ocurrió es algo que, nadie esperábamos, ¿no? Que yo creo que fue allá por enero, se empezaban a escuchar cosas extrañas que ocurrían en Europa, ¿no? El tema del COVID, ¿no? Sí. Exacto. Allá en Sudamérica lo vivíamos un poco de la misma manera de la que se vivió el SARS en muchos años atrás, ¿no? Que está pasando algo, no lo tenemos claro, todo el mundo va con máscaras, pero aquí no pasa nada. Sí. En Sudamérica lo veíamos igual, como que, parece que hay una especie de epidemia, ¿no? un resfriado complejo, hasta que, las cosas obviamente se empezaron a poner mucho más complicadas y ya se vio que no era ninguna broma y que la cosa se iba a poner difícil. Hasta el punto que, cuando estábamos en Perú, más o menos a medio camino, pues nos quedamos encerrados, ¿no? en un lockdown dentro de Perú, donde muy cerquita de Arequipa. En cierta manera tuvimos mucha suerte porque estábamos en un pequeño hospedaje muy bonito, con alpacas alrededor, que no nos costaba mucho dinero, que estábamos súper bien, donde había muy poquita incidencia, estábamos a 4.000 y pico metros de altura y estábamos muy bien, la verdad. Entonces podríamos haber estado ahí tanto tiempo como hubiéramos querido. Sí que es cierto que luego Perú fue uno de los países con una afectación y con un número de muertes lamentablemente muy elevado. Pero después y esto, si quieres te puedo contar un poco más de detalle, la aventura de salir de Perú y volver a España durante COVID, ¿no? Pero ahí es cuando acabó nuestro viaje y volvimos a España. Bueno, un viaje que hicisteis, no lo he mencionado brevemente, por Chile, Argentina, luego seguisteis por Uruguay, Paraguay, Brasil por la parte sur y conseguisteis llegar a Bolivia y Perú, donde, pues eso, tuvo que acabar de esta manera. Este viaje lo planteasteis, decías, con un proyecto educativo, ¿no? Para que Mara y Susana, pues supongo que aprendieran un poquito de las realidades de las escuelas de allí. ¿Cuál era la finalidad? Quiero decir, ¿era solo de cara a las niñas o también teníais otra finalidad hacia vosotros o otro proyecto? Yo creo que era para todos, ¿no? Por un lado, para que ellas mantuvieran y tuvieran su proyecto educativo con el colegio donde estaban. Para nosotros también, para conocer otro tipo de proyectos educativos y otro tipo de experiencias, ¿no? Sobre todo centrados quizá en metodologías diferentes, llamados Montessoris, Waldorf, proyectos experienciales, etcétera, etcétera. Y luego también para ver todos estos países desde una perspectiva más, como digo, educativa o infantil, ¿no? No solo ir a ver el Perito Moreno, ¿no? O las Torres del Paine, sino poder embeberse bien dentro de
dentro de cada parte, sobre todo en las zonas más rurales, era lo que nos interesaba. Entonces, tuvimos suerte porque el colegio donde iban a preescolar nuestras hijas, el Regina Carmeli en Barcelona, estuvieron desde el primer momento súper interesados y súper volcados y creamos un proyecto educativo que llamamos la Ruta Pachamama. Entonces, en esta ruta, nuestras hijas iban enseñando cosas a sus compañeros de clase o excompañeros de clase. Recuerdo que en el colegio tenían un pequeño mural con una furgonetilla pintada, con un imán que iban moviendo por el mapa de Sudamérica en función de dónde estábamos. Y entonces íbamos haciendo una comunicación directa donde ellos nos hacían preguntas sobre los países, pues, por ejemplo, ¿por qué La Paz tiene tantos teleféricos? ¿No? O cuál es la historia de Potosí y qué relación tiene con España y con la extracción de minerales que hicimos. Preguntas incluso un poco complejas, ¿no? Hasta luego preguntas más típicas. ¿Cómo se forman los glaciares, ¿no? Cuando estábamos pues, en toda la zona de Chile o de Argentina, o los salares. Nos hacían preguntas y luego pues, Mara y Susana tenían que investigar, con nuestra ayuda, lógicamente, tenían que investigar y responder a esas preguntas y hacer unos vídeos que luego íbamos colgando y editando también con cierta postproducción, pero que formaban parte de esta parte educativa. Entonces, por un lado hacíamos esto, que nos llevaba una buena parte del tiempo de conducción, quizá, y luego lo que intentamos fue conocer varios colegios o centros educativos, como te decía, con metodologías más alternativas, donde a lo mejor dedicábamos unos días, estábamos con ellos, a lo mejor Mara y Susana estaban unos días en ese colegio, para ver este tipo de metodologías, ¿no? Y visitamos pues, varias docenas de centros donde nos llevamos unas experiencias maravillosas, conocimos unas personas espectaculares con corazones enormes y nos llevamos todas estas experiencias, ¿no? Los 4. ¿Y cómo planteasteis el tema del trabajo? Porque hemos dicho al principio pues, que tenéis trabajos que podéis hacer en remoto. ¿En este viaje os lo planteasteis como unas vacaciones o también a la vez que viajabais estabais trabajando? En este viaje quisimos hacerlo al 100% y decidimos hacer un sabático en condiciones, sí, y no trabajar. Yo tuve suerte porque la empresa donde trabajaba la vendimos y la pudimos vender bien, entonces bueno, pudimos tener un buen margen. Lo que ocurrió, y esto a veces es serendipia, ¿no? Que te lleva al mismo sitio. La empresa que nos compró me dijo, bueno, a mí me parece bien que te vayas a Sudamérica, pero querrías trabajar de manera parcial mientras estás de viaje, ¿no? Y yo dije, bueno, si es de manera parcial y lo puedo combinar, pues lo podré seguir haciendo. Y entonces volví trabajando, pues creo que hacía algo menos de media jornada, lo cual me permitió también que al volver a España pudiera tener un trabajo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, creo que tuvimos mucha suerte con eso. Quizás suerte que se germina, ¿no? Pero tuvimos suerte y hacer esta combinación de trabajar mientras vas conduciendo durante 8 horas de ruta por estas carreteras interminables argentinas, o por las noches, o cuando toca, ¿no? Claro, justo mira, te iba a preguntar porque hay mucha gente que yo creo que sueña con hacer esto, ¿no? De viajar y trabajar a la vez, como que el viaje sea ilimitado. Pero antes, cuando hablabas de vuestro viaje anterior, que estuvisteis 5 años viajando por el mundo y trabajando, simultaneando los trabajos, claro, es tan idílico o tan bonito como parece, porque claro, tú te imaginas ahí trabajando en un ordenador, en una playa. Estas son las fotos que vemos en redes sociales muchas veces, ¿no? Como todo, bueno, muy idílico. Seguro que hay una cara B o no es tan fácil en realidad. Esa foto es mentira. Bueno, directamente. Absolutamente mentira. Es la portada de mi libro, ¿no? Tengo una foto, creo que es en Fiji, en una hamaca con un coco en la playa. Está muy bien para la foto de Instagram, pero obviamente no trabajas así. La realidad es que hace calor, hay arena, la conexión no va bien, los ordenadores portátiles no funcionan muy bien en sitios muy húmedos con mucho salitre. O sea, no es fácil, ¿no? Sí que es cierto que ahora mismo las comunidades de nómadas digitales en Ubud, por ejemplo, son quizá excesivas, me atrevería a decir, ¿no? En Algarve y en Lisboa, ¿no? Estos países que incluso han dado ayudas fiscales
a aquellas personas que quieran ir con este tipo de visado en Tailandia. Creo que hay ahora uno también. O sea, ahora mismo es todo muchísimo más fácil para ir a un sitio, estar 6 meses o algo más, tener un pequeño apartamento, una pequeña habitación, un coworking y poder trabajar. Cuando nosotros hicimos ese viaje, la palabra coworking no existía. Ya. Tampoco existía el concepto de nómada digital. Entonces, en esa época era muchísimo más complicado, primero porque lo habitual era encontrarte con personas que no entendieran que tú trabajabas en remoto y en otra zona horaria. Y que en ocasiones a lo mejor ibas a tener problemas de conexión, ¿no? Porque tenías esa incertidumbre. Entonces, los tipos de trabajos que tenías que hacer, como freelance o lo que fuera, tenían que ser muy específicos, muy asíncronos, y tenías que tener muy buena relación con la persona que te contrataba. Pero lo que yo hice en ese momento fue decir, bueno, este es mi precio por hora habitual en España, que tampoco es que fuera especialmente elevado, pero si a ti te gusta el trabajo que yo hago y estás dispuesto a aceptar que vaya a estar en otra zona horaria distinta y que trabajemos en asíncrono, ¿te va bien que te cobre un 30% menos? Y la respuesta fue, por supuesto que no, adelante. Al final, con el arbitraje que puedes hacer con países en Asia, por ejemplo, pues seguías teniendo una buena capacidad económica, me podía permitir trabajar menos horas, que al contrario en España, pues a lo mejor tienes que trabajar 12 horas al día, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Y era una manera de tener a todo el mundo contento. Qué bueno. Entonces alguien puede decir, vale, pero esto funciona para los programadores. Pero la realidad es que nos encontramos con profesiones de todo tipo en la carretera, ¿no? Obviamente diseñadores también es muy típico, pero abogados, analistas de todo tipo, incluso médicos que se dedicaban a hacer una parte previa de análisis y de triaje. Ahí va. Todo depende del trabajo previo y los contactos que puedas hacer y cómo lo gestionas para tener este tipo de acuerdos. También las expectativas que tú tengas del viaje, porque una cosa es estar 100% metido en el viaje, preocupándote, entre comillas, por lo que es el viaje, y otra cosa es también tener en la cabeza que tienes que hacer una entrega, que has tenido un problema de no sé qué, temas laborales, ¿no? A mí esa fue mi experiencia, al menos cuando hemos intentado a veces viajar, porque nuestro trabajo puede ser digital en la organización de las jornadas o este podcast, pero tienes ahí la cabeza en lo que tienes pendiente, no tanto en el viaje, ¿no? Entonces como que no te acabas de meter en el viaje, bueno, como que cambia un poco esa dinámica, al menos en mi experiencia. Totalmente. Y esto lo vi, tengo una experiencia clavadísima en la cabeza, ¿no? De unos amigos en Hua Hin, en Tailandia, se fueron a una fiesta de cumpleaños, creo recordar que fue durante Songkran o algo así, o alguna gran celebración, ¿no? Y todos se fueron de fiesta y pasaron la mejor fiesta de sus vidas, según nos contaron después. Sí. Y yo tenía que trabajar y tenía que estar toda la noche conectado trabajando para una entrega que teníamos que hacer. Entonces, no estás de vacaciones. Haces un viaje muy largo, un viaje sostenible de larga duración, pero eso significa que no estás de vacaciones, estás continuamente trabajando. Luego a veces piensas, bueno, voy a hacer un vida a bordo de buceo de 10 días. Claro, también. Y obviamente voy a estar sin conexión ni nada. Pues estas son tus vacaciones, pero luego el resto tienes que tener tu organización y tus trade-offs, ¿no? Sabes que vas a perder cosas y que vas a tener siempre ese run en la cabeza de tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Sí, yo por eso muchas veces me pregunta gente, y yo digo, en la medida de lo posible, viaja con tus ahorros, sobre todo al principio, para que disfrutes del viaje. Luego ya, si ves que, bueno, encuentras la manera de hacerlo sustentable, genial, pero ya verás que cambia, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco, muchas veces viajar más tiempo tampoco es mejor. Muchas veces, viajar cansa. Entonces, no sé, que eso también hay que valorarlo. Oye, contame un poquito cómo era vuestro día a día de viaje con las niñas por, no sé, Chile, Argentina, Uruguay, esas primeras semanas o meses, cómo os organizabais la ruta y cómo, bueno, sí, cómo era el día a día, porque eso, viajar en familia a viajar en pareja y encima hacerlo en furgo, bueno, pues que era diferente. Bueno, todo era más lento de lo que
de lo que uno normalmente haría solo o en pareja. Tienes que organizarte mejor y hacer muchas cosas por cuatro que normalmente harías muy rápidamente, ¿no? Entonces, a lo mejor es dedicar solo una parte del día a cosas que quieras ver o hacer, el número de kilómetros que quieres conducir o cómo hacer las partes logísticas del viaje. Pero quitando estos puntos, no es muy distinto. Por ejemplo, el salir un día de un sitio donde hemos dormido, después de preparar el desayuno. Esta es una parte también muy, muy importante, ¿no? El hecho de hacer este viaje creo que dio mucha autonomía a nuestras hijas y capacidad para hacer las cosas. Bueno, a ellas les toca hacer el desayuno, mientras Qué nosotros bueno. montamos Ujú. la tienda o lo que sea. Y pues ahí estaban con 6 años y con 4 años haciendo eso, ¿no? Luego, cómo coordinarse. Luego, pues a lo mejor conducir 2 horas hasta el siguiente sitio que queríamos hacer o una actividad que queríamos ver o que habíamos quedado con uno de estos colegios para visitarlos. Estar todo el día con ellos, hacer las grabaciones y luego pues editar los vídeos con ellas. Pero venga, ahora nos vamos a sentar con el ordenador y vamos a editar el vídeo. Pero todo muy colaborativo. Entonces, yo diría que es igual, ¿no? O igual de tanto como lo tengas planificado, solo que bastante más lento y luego que no puedes quizá hacer cosas tan hardcore como harías habitualmente, ¿no? Es decir, estoy de fiesta hasta las 5 de la mañana, me voy directamente al aeropuerto porque tengo que coger una conexión y luego de aquí me voy al hostel donde voy a estar y ya me preocuparé por qué ceno, ¿no? No, si no, además nuestras hijas, si no están comiendo y tienen mucho hambre, se ponen muy nerviosas. Um, entonces, quizás igual que lo harías en casa, ¿no? Un poco más de estructura y gestión de horarios y demás. Pero luego también el abrazar el cambio y el caos cuando toca. Sí. ¿Visitasteis algunos puntos? O sea, claro, de repente toca también meter a vuestras hijas en el itinerario. ¿Cómo participaban ellas en la toma de decisiones de los lugares que visitabais? ¿O les preguntabais? ¿O ya como conocéis sus personalidades, pues, digamos, tomabais las decisiones por ellas? Ellas participaban al 100%. Lógicamente las influenciábamos un poco, ¿no? O les dábamos guías de qué cosas se podrían hacer y se podrían ver. Pero, por ejemplo, el hacer investigación y decir, vale, en esta zona, ¿qué cosas os gustaría ver? Vamos a buscar en Google a ver qué opciones hay o qué nos interesaría. Recuerdo, por ejemplo, en Santiago de Chile, ellas mismas buscaron que había un museo de la ciencia y que había un parque de las profesiones muy, muy interesante, donde es un parque muy interesante, no recuerdo el nombre, pero como que hacían de distintas profesiones y con eso ganaban puntos que luego podían gastar en otras cosas, ¿no? Era como una mini ciudad donde ellas hacían pues como de vida adulta. Varias cosas de estas las investigaron ellas, pero el viaje lo preparamos con quizá bien 8 o 10 meses con antelación y toda esta preparación previa fue también parte del viaje, ¿no? El tener la ruta, el hablar sobre ella, el investigar sobre los países, el tener una lista de qué cosas queremos aprender, ¿no? Bien de las culturas, bien de, pues, por ejemplo, los barcos que vamos a hacer. Teníamos varios milestones importantes, ¿no? Pues un barco para hacer el estrecho de Magallanes, por ejemplo, los que eran quizá un poco más especiales y que ellas lo veían como grandes hitos durante el viaje. Pero prácticamente todo lo preparamos juntos y fue una actividad maravillosa previa al viaje de preparación. Sí que es cierto que luego las partes más puramente logísticas, lo de cómo hacemos la furgoneta, qué tipo de papeles hay que hacer, qué tipo de vacunas hay que ponerse, eso lo gestionábamos nosotros, pero para todo lo demás, yo diría que dentro de su capacidad, lógicamente, pero hicieron una preparación bastante, bastante profunda. Oye, la furgoneta, por lo que tengo entendido, debe ser un medio muy atractivo porque, bueno, da mucha libertad de llegar a los sitios, de dormir donde quieres, bueno, como llevas todo en ella, da mucha libertad, pero supongo que hay ocasiones en las que también habrá habido problemillas, pues no sé, mecánicos o con las condiciones de las carreteras, en el que casi lamentes haberla utilizado. No sé si es así. Totalmente, totalmente. Sobre todo el estado de las carreteras, obviamente, es complicado.
Recuerdo que la furgoneta no le funcionaba el medidor de la gasolina. Entonces tenías que hacerlo a ojo. A ojo. y saber más o menos cuándo fue la última vez que rellenaste. Llevábamos 2 jerrycans, ¿no?, de gasolina siempre, pero hubo una vez que nos quedamos sin gasolina en el medio de la carretera. Se estaba haciendo súper tarde, era de noche, no sabíamos por dónde íbamos, porque íbamos por una carretera que no estaba en Google Maps, y hacía tanto viento, que no podíamos abrir la puerta, porque sabíamos que si abriéramos la puerta se iba a volar. Se movía la furgoneta y además era una tormenta de arena donde casi temíamos que rompiera el cristal, ¿no? Entonces ahí fue un momento de tensión, ¿no? Y de decir, ostras, la estamos liando aquí, pero bueno, siempre podemos echarnos atrás y dormir hasta que se pase esta tormenta y ya abrimos y tenemos la gasolina arriba. Luego, una situación muy divertida que tuvimos fue saliendo de Argentina, teníamos que ir hacia Uruguay, a Montevideo, cogiendo el ferry. Y estábamos en un pequeño pueblito, como a 1 hora y pico de Buenos Aires, haciendo un pequeño retiro de yoga y de meditación, con las niñas también. Y íbamos tarde, y cuando estábamos saliendo, estaba lloviendo tanto que se habían creado, pues, casi me atrevo a decir, arenas movedizas, ¿no? Y cuando salíamos con la furgoneta, una de las ruedas, además era tracción delantera, una de las ruedas pues cayó casi medio metro en la zanja llena de barro y era imposible sacarla. Y teníamos como 2 horas para llegar al ferry. Llamamos por teléfono a ver si alguien tenía un tractor o algo para sacarlo, lo que sea, y no había manera de poder sacarlo. Finalmente, un buen hombre que estaba por allí, que tenía una pala y mucha sabiduría de la vida, junto con algunos de los monjes que estaban allá, entre todos, poniendo piedras, poniendo maderas, empujando, haciendo de todo. Bueno, las niñas y Laura metidas debajo de la lluvia como podían, y todos los demás intentando tirar y demás, de barro hasta arriba, con ramas, con todo. O sea, yo creo que nos podían haber pensado que salíamos, no sé, de un campamento de refugiados o algo. Conseguimos sacar la furgoneta de la zanja. Bueno, con lo típico, ¿no?, el olor a goma quemada y todo, y la conseguimos sacar. Y nos fuimos a toda leche, intentando no volver a meternos en otro agujero en la carretera, lo cual en Argentina es difícil, y llegamos al puesto fronterizo para subir al ferry para ir a Uruguay. Y nos ven con las pintas llenas de barro, con el coche lleno de ramas por todos los sitios, un coche chileno, pasaportes españoles, todos llenos de barro. Nos miran de arriba abajo y hacen... y nos dejan entrar al ferry. Casi apiadándose de vosotros. No quiero saber ni de dónde venís, ¿no? Yeah. Aparte que siempre con el tener un coche de otro país de Sudamérica hace que sea un poco más complicado, porque necesitas llevar siempre como el pasaporte del coche, con el número de bastidor y una serie de cosas, ¿no?, que lo hacen todo más difícil. Pero bueno, en ese momento lo pudimos sacar adelante. Pero sí, llevar la furgoneta, a pesar de que era un V8 que tenía un poder espectacular, ¿no?, y un consumo también, hace que todo sea un poquito más difícil, pero al mismo tiempo yo creo que por las distancias y por la libertad necesaria hizo que nuestro viaje fuera mucho más personalizado. Lo que debió cambiar, bueno, mucho, vosotros ya conocíais América, creo, entonces, pero iba a decir respecto a otros viajes por Asia, que es un continente que habéis disfrutado más a fondo, el tema del idioma, ¿no? Y sobre todo con las niñas, o bueno, igual las niñas es que se comunican con todo el mundo sin necesidad de idioma, somos los adultos, ¿no? Pero ¿cómo cambia, ¿no?, un país y un continente cuando te puedes comunicar sin dificultad? Efectivamente, ayuda mucho, ¿no? Pero también la gente te percibe distinto cuando vas con niños. Eres un viajero distinto, y creo que hay muchas personas que se abren más, o que te abres a contactos que son quizá de otro tipo que cuando viajas solo. Y luego, efectivamente, pues el idioma ayuda, porque no dejas de ser un poco... Vienes de una cultura similar.
Entonces, eso ayuda bastante. Sí que es cierto que el hecho de hablar todos el mismo idioma, no tienes esta parte única que tienes en Asia, donde tienes tu propio idioma privado, ¿no? Pero al mismo tiempo no sabes qué están Sí. diciendo de ti. Entonces aquí no tienes esa privacidad, pero en Sudamérica la verdad es que nos sentimos muy bien, sobre todo fuera de las ciudades, muy acogidos. Eh, Al principio hay gente que dice, no, pero es insegura o hay partes complicadas. Y es cierto, ¿no? Como en muchos sitios hay partes inseguras, como puede haber zonas inseguras en Barcelona, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento nos sentimos inseguros. También seguramente porque, bueno, adoptasteis bueno, alguna pauta de seguridad o de prevención, ¿no? Totalmente, no nos metíamos en según qué sitios o no hacíamos según qué cosas, pero quizá, o sea, sí, nos intentaron abrir el coche no me recuerdo en qué ciudad de Chile, pero bueno, las típicas cosas de no dejar cosas a la vista, de estar siempre en sitios con luz, no estar a las 3 de la mañana en sitios donde no deberías estar. Hay veces que es más la percepción que tú tienes que otra cosa. Recuerdo en La Paz fui a ver a un luthier que hace charangos, ¿no? Y quería comprarme un pequeño charanguito para... ¿Cómo es? ¿Qué es un charango? Un charango es como un pequeño ukelele, Ah, tiene sí. 8 cuerdas, ¿no? Tiene un poco es una evolución de un instrumento canario y se utiliza mucho en Bolivia y en Perú y tiene un timbre muy interesante. Se utiliza mucho obviamente en folk, en música tradicional sudamericana de Perú y de Bolivia y luego algunos artistas en Europa lo utilizan también. Manu Chao lo utiliza a veces, creo. Y se toca muy parecido al ukelele, en este sentido. Entonces es pequeñito, es muy manejable, se puede llevar bien. Pues dije, voy a cambiar mi ukelele por el, por el charango. Y este luthier vivía en un barrio de La Paz, que quizá no es el mejor barrio. Fui yo solo y salí a las 10 de la noche de hablar con él, de hablar de cómo fabrica sus charangos y de cómo hace sus cosas, ¿no? Y en ese momento sí que me sentí un poco, no sé dónde estoy, está todo oscuro, no hay taxis, no sé cómo volver a donde estamos alojados. Los taxis en La Paz son particulares con coches tuneados y de nuevo, estaba yo solo, ¿no? Pero bueno, al final me monté en uno de estos taxis tuneados y demás, me llevó y no hubo ningún problema. A veces es más nuestra percepción que, que el hecho de que haya problemas como tal. Dicho lo cual, lógicamente, sí, La Paz es una ciudad que hay que ir con cuidado y no ir a según qué zonas, ¿no? Pero yo creo que si te informas bien, vas con cuidado, vas durante el día y no la lías, es un país que es tan seguro como tú lo quieras hacer. O son países, vaya. Hubo sitios que, bueno, o sea, iba a decir, América en general la conocemos un poco más antes de viajar a ella, yo diría, que Asia o que África, que otros continentes. ¿Hubo sitios que llegarais allí y que tal vez no os decepcionaran un poco? Pues yo creo que no, pero también porque intentamos ser libres ¿cómo se dice?, de las de predisposiciones a este tipo de cosas. Quizá al contrario, hubo cosas que nos sorprendieron muchísimo más y que nos gustaron más. Por ejemplo, cuando Torres del Paine es un sitio espectacular para aquellos que les guste la naturaleza. Y a nosotros, pues bueno, nos pillaron varias semanas que no conseguimos hacer una buena foto, una buena ruta, porque siempre estaba nublado y llovía, ¿no? Recuerdo, pues por la zona de Bariloche, estuvimos en esta temporada que no es ni invierno ni verano, entonces no puedes hacer ni una cosa ni la otra. Pero aún así, no nos decepcionó en absoluto. De hecho, ahora que digo esto, sí que es cierto a nosotros que nos gusta mucho hacer cosas de montaña, pues con las niñas no puedes hacer según qué cosas más heavies, ¿no? De andar 8 horas al día o hacer rutas un poco más complicadas. Y eso que llevábamos una mochila de estas de poner a las niñas a los hombros. Pero eso quizá hizo que cosas que yo solo hubiera hecho, el hacer una ruta de 2 días por uno de estos parques, pues no las pudiéramos hacer. Pero al menos en esa parte de la ruta que conseguimos hacer, no, creo que no hay nada que dijera me lo esperaba de otra manera
o me ha decepcionado, al contrario. Quizá las zonas más turísticas que conoces más, ¿no? Pues Iguazú, has visto tantas fotos, lo has visto tantas veces en televisión o lo que sea, que dices, pues mira, está bien. Pero aún así, cuando estás ahí con una horda de turistas y tú siendo uno de ellos, el, el sonido de las cataratas por sí mismo ya te eclipsa, ¿no? Entonces, quizá ahora lo recuerdo solo, ahora después de unos años recuerdo solo lo bonito, pero no sé, recuerdo ese viaje por el hecho de haberlo hecho en familia y de haber estado 24/7 juntos en familia, ¿no? ¿En qué otro momento puedes dedicar ese tiempo a tus hijos? Claro, claro, eso es muy potente. Es verdad que tiene esa parte súper positiva, pero ahora que lo dices, oye, y como pareja, ¿no echabais de menos un poco esos momentos de soledad, de salir a cenar en pareja? Yo qué sé, un poco más de intimidad, porque tanto tiempo todos juntos, no sé. Totalmente. O sea, yo creo que durante el viaje necesitas hacer dos cosas. Uno es tener tiempo para ti y otro es tener tiempo para la pareja, ¿no? El tiempo para ti, pues por ejemplo, cuando yo me fui a ver a este luthier, ¿no? O alguna otra cosa que solo le gusta a a un miembro de la familia, pues el resto pues hacen otras cosas. Y luego tiempo de pareja. Esto lo utilizo como la parte social del viaje. Por un lado, hay muchas familias que viajan. En Facebook hay infinitos grupos donde te puedes encontrar con familias que hacen una ruta parecida a la tuya. Bueno, pues igual que cuando viajas en pareja o solo, ¿no? Y luego hay ciertos alojamientos o sitios que quizá son más proclives a este tipo de viajeros. Recuerdo, por ejemplo, muy cerquita de Uruguay, ¿cómo se llama? El pueblo que está justo donde llega el ferry de Buenos Aires, se me ha ido el nombre. ¿Punta del Este? No, No. antes. Bueno, me saldrá. Pero es justo donde te deja el ferry de Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad, un pueblito muy pequeñito, con muchas granjas. Y allí había un pequeño alojamiento, que era como un homestead, ¿no? Una pequeña granja de una familia australiana que lo habían montado como, bueno, como un camping y homestead para familias viajeras. Y allí pues había 5 o 6 familias como nosotros, cada una con su ruta y con sus formas. Y recuerdo que allí estuvimos varias semanas de lo bien que estábamos, ¿no? Y entre nosotros nos organizábamos pues vamos a hacer unas actividades con los niños o un taller de algo, o ahora los padres se quedan con todos los niños mientras las madres se van a hacer una cata de vinos a Colonia Sacramento, a hacer una cata de vinos o al revés, ¿no? Creo que es muy importante buscar este tipo de comunidades donde, por un lado, puedes socializar y los niños también, ¿no? Tener otros niños con quien jugar. Y los hay en todos los sitios, ¿no? Los hay en Bariloche, los hay en Chile, en todas las ciudades. Un poco como viajar en pareja, donde tienes también las mismas necesidades, pero quizá hay más gente, ¿no? Entonces, con familias, pues puedes buscar estos pequeños centros neurálgicos que te ayudan a organizarte de esta manera. Y como el viaje es más lento, porque puedes llegar a un sitio y estar 2 semanas o 3 semanas y no tienes prisa, pues no hay ningún problema, ¿no? Y eso creo que nos ayuda mucho. Oye, Sergio, llevamos ya casi una hora charlando aquí del viaje y bueno, más o menos vamos a ir cerrando un poco la entrevista, la conversación. Me gustaría preguntarte, que no lo hemos hablado, por la educación de vuestras hijas, que es algo que preocupa mucho a las familias. ¿Cómo lo hicisteis durante el viaje o no era necesario por la edad que tenían? El tener que tener una educación reglada o cómo se gestiona eso con la edad que tenían y cómo igual en el futuro tenéis que hacerlo cuando hagáis otro viaje largo. En el futuro ya veremos, ¿no? En ese momento, en el viaje de Sudamérica, estaban en preescolar, ¿no? Por tanto, todavía no era educación obligatoria, pero pudimos hacer este proyecto conjunto con el colegio donde podíamos seguir un poco el currículum. Entonces, de hecho, una parte que me preguntabas antes y se me olvidó decir, siempre hacíamos un par de horas de clase, entre comillas, o de sesiones, pues hacíamos un poquito de matemáticas, un poquito de lengua, un poquito de este tipo de cosas. Y luego el viaje como tal estaba enfocado desde una perspectiva educativa.
de aprender, de conocer y de tener estas experiencias. Es como, ¿quieres explicar en una clase de sociales o en una clase de naturales cómo se forman los glaciares y cómo los ríos van a los lagos o a los mares? ¿O quieres verlo y utilizar lo que tienes alrededor como tu guía educativa? Entonces eso fue un poco lo que utilizamos, y luego cuando las niñas se reincorporaron al colegio vimos que no hubo ningún problema, ¿no? Y que no tenían ningún tipo no tuvieron que hacer ningún tipo de catch-up. Ahora mismo, cuando la educación es obligatoria, la cosa es un poco más complicada, ¿no? Sobre todo aquí en Alemania es obligatoria igual que en España, pero son extremadamente estrictos, ¿no? Cuando vinimos a vivir aquí, nuestro gran shock cultural fue, recuerdo que fue nuestra primera Semana Santa, como buenos nuevos alemanes nos fuimos de vacaciones a Canarias y el vuelo creo que el viernes costaba la mitad, un viernes por la mañana costaba la mitad que un sábado. Entonces, en ese momento creo que estaban en primero y segundo de primaria, por tanto dijimos, bueno, compramos el vuelo el viernes, ¿no? Que no están haciendo ecuaciones diferenciales en el colegio. Y cuando lo dijimos en la agenda al profesor, a la profesora, nos envió de vuelta la respuesta más pasivo-agresiva que he visto en mi vida, en alemán además. Tenéis permiso del principal, del director del colegio. Y yo levanto la ceja y digo, creo que nos hemos topado con algo de la burocracia alemana. Y efectivamente, aquí no puedes sacar de manera arbitraria a tus hijos del colegio ni siquiera un día, ¿no? Y el vuelo es más barato el día anterior, no es una excusa, no es una excusa válida. De hecho, la policía te puede parar en el aeropuerto, y yo les he visto alguna vez, y si vas con niños, te pueden pedir el permiso firmado, la carta firmada del colegio, donde te permiten que tus hijos no estén en el colegio. Y si no lo das, tienes una multa, creo que son 1.500 euros, y no te dejan embarcar. Toma ya. Entonces, bueno, si en algún momento tenemos que volver a hacerlo, y lo haremos, pues hay distintas opciones, ¿no? En España sé que existe este tipo de educación a distancia pensada para expats que viven fuera. Hay países que son más proclives al homeschooling. Que creo que Austria es uno de ellos, no estoy seguro. Entonces, una opción que pueden tener algunas familias con las que hemos hablado es empadronarse en uno de estos países y hacer un proceso de homeschooling donde muchas veces el propio Estado te da materiales y te da elementos y recursos como para poder tú hacer estas clases estando de viaje o en casa o donde quieras hacerlo. Pero efectivamente es un reto. Joder, debe serlo, porque además una cosa es ser padre, madre, y otra cosa es ser profesor, además. Entonces, yo por lo que tengo entendido, hace poco hablaba con los Mundo, pues que les había costado bastante encontrar el encaje de eso, ¿no? Porque, bueno, no siempre uno tiene las capacidades de ser profesor como padre o madre, y la relación con tus hijos, de repente metes ahí otra bueno, circunstancia que no es fácil de gestionar para ellos tampoco. Totalmente. Yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Y efectivamente los Mundos, los APIs, ¿no? Y todas estas grandes familias españolas de viaje, o sea, creo que hay muy buenos ejemplos de cómo hacerlo bien. Eso no quita que no sea difícil y que tanto los padres como los niños tengan que adaptarse, ¿no? Y encontrar un poco el modelo que funciona en las dos partes. Pero como decía antes, cuando uno está trabajando 5 días a la semana en casa, ¿cómo es la vida de un padre o de una madre en España o en cualquier otro país? Ves a tus hijos un par de horas al día por la tarde, quizá, si tienes suerte. Corre, hacer las cenas, prepararse, tienes deberes, al día siguiente al colegio, el fin de semana o estás muy cansado o tienes actividades, al fútbol, a no sé qué. Es una vida de correr, y la realidad es que pasas juntos a la semana, ¿qué? ¿40 horas? Menos, 20 horas despiertos, mientras que cuando estás de viaje estás construyendo, que estás construyendo una familia con una comunicación y un arraigo que es muy único, ¿no? Que no es fácil, como digo, pero bueno, ¿cuántas personas pueden decir que se pueden permitir estar con sus hijos 24/7 cuando sus hijos están en preescolar o en primaria? Sí, sí.
ver crecer a tus hijas, estar con ellas, pasar el tiempo, sí, no ir corriendo de un lado para otro. Ya para acabar, Sergio, ¿qué crees que les ha aportado a tus hijas este viaje? Nos hablabas ahora un poco más de esa parte de la familia, de lo que aporta, y a ellas en concreto, ¿qué crees que les ha aportado o les aporta el hecho de viajar? Yo creo que les ha hecho resilientes, adaptables y aventureras. Ahora mismo hablan de manera fluida, bilingüe, español, catalán, inglés y alemán. Cada una de ellas está aprendiendo un idioma nuevo, ¿no? Y no lo digo, no es que necesariamente sea un buen padre o no, sino que es simplemente por ósmosis, por el contexto que les hemos dado. Entonces, creo que nuestro regalo para ellas es que han estado en contacto prácticamente todos los continentes, con personas y culturas de prácticamente todos los países y que han visto y vivido en todos ellos, ¿no? Entonces, han crecido en España, han tenido experiencias por todo Asia, han estado 7 meses por Sudamérica viendo distintos colegios, ahora están en un sistema educativo alemán más estructurado, quizá, ¿no? Más estricto. En algún momento nos iremos a otro sitio y tendrán otra mezcla de otra cosa, pero creo que esto les hace estar preparadas para un mundo donde ya da igual lo que seas o lo que hagas, porque todo va a cambiar en muy pocos meses, ¿no? Y esa capacidad de adaptación que quizá nosotros, ¿no? Con nuestra edad la estamos empezando a ver ahora, pero para los niños que tienen ahora 10, 12, 15 años, el mundo va a cambiar continuamente cada 2 o 3 años. Entonces, ese es mi regalo para ellas. Oye, que ya acabo aquí. La furgoneta, ¿dónde quedó y sigue viajando? ¿Sabéis algo de ella? No sabemos nada de la furgoneta. Finalmente la dejamos en Perú y espero que la esté usando. Se la dimos a una familia de allí, asumiendo que o no íbamos a volver o íbamos a tardar muchísimo en volver. Entonces lo dimos como coste hundido. Se quedó allí. La gente de Perú ha sufrido muchísimo con COVID y luego obviamente con el turismo, de lo que viven muchísimo y demás. Entonces hicimos eso. Ellos se portaron muy bien con nosotros mientras estábamos encerrados allá y tuvimos muy buenas experiencias con ellos. Entonces allá se quedó la furgoneta y en algún momento retomaremos, ¿no? Desde donde lo dejamos en Perú hacia arriba. Qué guay. Oye, Sergio, ¿dónde puede la gente, si quiere cotillar un poco o obtener más información de vuestro viaje? Creo que mencionaste Ruta Pachamama, pero ¿dónde tenéis una web o redes sociales o dónde puede mirar un poco más? Exactamente. Lo tenemos todo en nuestra web, tanto la Ruta Pachamama como los otros viajes, en la web que se llama theworldbeyondus.com. Y luego también nos pueden encontrar en LinkedIn o en cualquier otro sitio. Somos fáciles de encontrar. Bueno, yo dejaré los enlaces en la entrada que voy a publicar en ungranviaje.org con estas fotos que me has pasado también, además. Así que, Sergio, pues no te robo más tiempo y te agradezco mucho el que nos hayas regalado esta horita de él para hablar de tu viaje en familia, de lo que supone la crianza, de cómo trabajar en ruta, en fin, un poquito de todo, de muchas cosas que las personas que nos gusta viajar siempre nos andamos preguntando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajazo con este podcast, con vuestros artículos y vuestras jornadas, que lo que hacen es que la gente coja la mochila y salga a la carretera. Bueno, eso intentamos un poquito también fomentar, sí, que conozcamos el mundo en primera persona, no a través de lo que vemos en las pantallas. Exacto. Venga, un fuerte abrazo. Hasta pronto, Sergio. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.